es indiferente a todo. De Mija, soy en Pachuca. Hola, muy buenas noches, amigos. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es el programa Entre Líneas, en una colaboración con la NQ Radio y Periódico Ruta. Estamos enlazados a través de la frecuencia 90.1 de FM y 640 de AM. También por Facebook Live en Periódico Ruta, página web www.periodicoruta.com. Lo mismo que por YouTube, Periódico Ruta. Bueno, hoy vamos a tener un programa relacionado con las elecciones, relacionado con los consejos municipales y qué es lo que está ocurriendo, porque pocos sabemos, los que se supone que estamos más o menos informados, pocos sabemos qué ocurre. Bueno, me da mucho gusto saludar el día de hoy al maestro Hernández, abogado. Él es consejero estatal electoral del Estado de Hidalgo. Hola, Augusto, buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. Aquí un poquito con la complicación de la lluvia, pero aquí estamos atentos. Gracias, Augusto. Lo mismo que al licenciado Gerardo Rodríguez Menéndez, él es analista político. Hola, Justo. Gerardo. Hola, Juan Carlos, buenas noches a todos. Y vamos a esperar a que se conecte Roberto Rico, también el coordinador jurídico de gobierno del Estado. Bueno, en este sentido, Augusto Hernández, cada vez se ve más complicado la realización de las elecciones para el día 18 de octubre. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes, como consejeros del Instituto Estatal, cómo la ven? Pues sin duda lo que es prioritario es el derecho a la salud y garantizar las condiciones de salud en que pueda desarrollarse este proceso. Sin embargo, en tanto no haya una definición ya muy cercana o más cercana a la fecha del desahogo de la jornada o de cada una de las etapas que se van generando, pues es necesario que se haga una serie de planeaciones y de actividades previas a ese día, de manera que nosotros continuamos trabajando con las precauciones sanitarias. Se han dictado algunas medidas en torno al cumplimiento de las etapas más próximas, como son la etapa de registros, que empezarían a partir del día 13 de agosto, donde pues ya con las previsiones necesarias de aprobación de un registro especial de candidaturas, que también va a ser algo inédito, pues de manera virtual, ya no tendremos esta comparecencia multitudinaria que se podía dar en los consejos municipales, inclusive a nivel de oficinas centrales, como una concentración masiva estatal de las fuerzas políticas. Pues en estas condiciones se obliga pues a que no haya ese tipo de actividades y se vayan ajustando a esta nueva normalidad, pero reitero, pues la disposición es continuar trabajando y agotando cada una de las etapas en medio de esta contingencia. Gerardo Rodríguez, ¿hay quienes piensan que es necesario posponer las elecciones, empatarlas al 2021? El partido Morena a nivel, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en Coahuila y en Hidalgo, ya metieron una controversia para posponer estas elecciones, lo mismo que el Partido Acción Nacional, pero esto en Coahuila. ¿Piensas que este es un fin más político que lo que realmente están buscando de la protección de la salud como derecho ciudadano? No, yo creo que es el pretexto, la cuestión de la salud. Yo creo que es un manejo de carácter político, enfocado más que nada a tener los movios a favor con toda la parafernalia nacional y estatal. El problema es que en Hidalgo, bueno, pues los ayuntamientos podrán ser sustituidos por consejos de administración municipal, pero los diputados locales no hay una figura como en Coahuila, sería la elección, no hay una figura constitucional como en los ayuntamientos. Entonces, el INE, en forma muy responsable, los consejos están operando al máximo para cumplir la Constitución, y creo que a todos debe interesar y apoyar al instituto en el cumplimiento de la Constitución. Tendrán que tomar las medidas necesarias para pues, solventar la salud de las personas, pero es fundamental llevar a cabo las elecciones. En Hidalgo podría prorrogarse un poco más, pero en el caso de Coahuila es fundamental elegir diputados al Congreso local. Bueno, si nos permite, vamos una vez a una pausa y regresamos con ustedes para hablar de este tema. Gracias. Here comes the sun, I say, it's all right.
Bueno, ya regresamos, amigos, seguimos en Entre Líneas. Estamos hablando justamente de lo que son las elecciones, la insistencia del Instituto Nacional Electoral de realizarlas el día 18, contrario a lo que piensa el Partido Morena y el Partido Acción Nacional. ¿Qué posibilidades entonces existen de un plan B, de que se lleven las elecciones en el hipotético que se puedan postergar otra vez y que se realicen antes de las de junio del 2021? Augusto. Pues como hipótesis, digo, es posible, todo está supeditado, la disposición electoral está supeditada a las condiciones sanitarias. Llegada la condición de que se pronunciara una imposibilidad para la movilidad, por ejemplo, de personas cercanas a la jornada particularmente, pues creo que es inevitable. ¿En qué escenarios? Pues yo creo que sería deseable dentro del mismo año, por la complejidad que ya comentaba el licenciado Gerardo, sobre la dificultad que existe en el caso de Coahuila, que no existe propiamente una figura que permita el tránsito de una autoridad frente a una falta absoluta. Quizás el Senado de la República, dentro de algunas atribuciones constitucionales genéricas, pudiera dar pauta a designaciones, pero también a nivel de construcción política de un acuerdo, a nivel Senado de la República, es decir, trasladar una renovación local al escenario nacional, pues creo que también políticamente hace muy complejo un tránsito. Esperemos que las condiciones sean favorables, pero es posible que se puedan nuevamente postergar las elecciones. ¿Tú ves unos consejos municipales de más de 8 meses, 9 meses? Yo creo que no, Juan Carlos. Yo creo que los consejos no los veo más allá de este año. Yo creo que el Congreso los va a tener que designar unos 10, 12 días. Tomarán posesión y será por un plazo que marca la Constitución, pero sobre todo... No hay plazo en la Constitución, no, pues el de Tulancingo estuvo 1 año y medio, 2 años. No, el caso es que van a ser designados hasta en tanto se elija nuevo presidente. Yo creo que las condiciones se prestarán para realizar la elección este año. El asunto de la pandemia de repente da bandazos y yo creo que sí tendrá que haber otras condiciones también de disminuir los casos, de atención con algunos paliativos, porque inevitablemente una campaña, por más que quieran ser los candidatos virtual, pues tendrá concentraciones masivas y podría provocar un repunte de la pandemia. Pero creo yo que el Instituto Estatal como el Nacional Electoral, su trabajo es buscar generar las condiciones para que suceda esto y creo que nos conviene a todos que suceda. Pues indudablemente sí, pero por un lado hay un doble lenguaje porque a nivel nacional se insiste que ya vamos de salida, que ya vamos en la recuperación de empleos, que ya vamos en la recuperación económica, que poco a poco estamos ganando espacio a la normalidad, ¿no? Sin embargo, los datos de salud de la Secretaría de Salud Federal siguen aumentando en 900, en 800 defunciones diarias. Hoy casi ya llegamos a las 450 y tantos mil contagios, más de 53,000 ya decesos. Pero entonces, mientras que por un lado quieren preservar la salud como derecho principal de los mexicanos, y en este caso de los hidalguenses, por el otro te dicen, no, ya estamos fuera, ya vamos a salir, ya pueden rehacer sus actividades, etcétera. Ya abrieron algunos gimnasios, algunas albercas, entonces hay un contrasentido en esto, ¿no es así, Augusto? Pues es que me parece que un mensaje de la autoridad, por quien preside la autoridad rectora nacional, doctor Lorenzo Córdoba, hizo alguna reflexión que me parece importante, cuidar que el Instituto Nacional Electoral y el sistema electoral no sea una víctima más de la pandemia. Es decir, no es ponderar por encima del derecho a la salud, pues el derecho a elegir representantes, pero sin duda no es el escenario ideal
por mucho. Sin embargo, la vida sigue y la función gubernamental, la renovación periódica de los poderes públicos también tiene que ser garantizado, y esa es la función de la autoridad electoral. Todo supeditado en un momento dado a la cancelación o a posponer nuevamente o las veces que sea necesario. Sin embargo, yo insisto en que a nivel de planeación, a nivel de proyección, es necesario, porque inclusive la activación económica pues es un factor que también debemos de convivir en esa complejidad, ¿no? Un país en el que más de la mitad de mexicanos y mexicanas viven en condiciones de pobreza extrema, no existe un trabajo remunerado, digamos, firme, que permita inclusive condiciones de seguridad social, pues necesariamente obliga a que la reactivación económica se vaya generando. Y yo sí distingo un comportamiento en el flujo de la pandemia, porque bueno, pues hay análisis que se han estado siguiendo para todo este proceso, que tiene que ver con los números a nivel nacional y los números a nivel local. Es decir, hay un comportamiento del fenómeno de la pandemia en cuanto al número de transmisiones que se da de manera muy rápida en lugares de alto grado de concentración poblacional, y no es el mismo flujo o no es el mismo comportamiento en lugares con mayor densidad poblacional, como los casos de Hidalgo y de Coahuila. Inclusive Coahuila y Hidalgo tienen esa cierta similitud a nivel de densidad poblacional y de dispersión poblacional, que no necesariamente corresponde con los estadísticos de Ciudad de México o de la zona conurbana metropolitana o de Guadalajara o del norte del país en la zona conurbana de Monterrey. Entonces, sí hay un comportamiento diferenciado que puede irse revisando, y eso va ayudando a tomar algunas pautas y algunos criterios diferenciados en la toma de determinaciones, por ejemplo, para el tema de casillas, de funcionarios, que eso le compete a INE. Sin embargo, sabemos que hay una revisión muy específica a nivel geográfico, localizado sobre el comportamiento de la pandemia. Entonces, hay elementos de información que permiten ir tomando algunas medidas que busquen hacer manejable este proceso de pandemia de la mano en paralelo con un proceso comicial. ¿Tú cómo la ves, Gerardo, desde tu perspectiva? Mira, yo comparto la opinión que incluso Coahuila puede ser, haber elección en Coahuila y en Hidalgo no, porque de alguna forma pues se tienen un manejo independiente, operativo, y el INE regulará a ambos en sus tiempos, porque las circunstancias son disímbolas, como decía el abogado, son disímbolas, y Hidalgo tiene una dinámica, una concentración de la población. Lo que es un hecho es que cada día nosotros, viviendo en el estado de Hidalgo, nos enteramos de personas que han sido infectadas, como más conocidos, vamos a llamarlo así, pero en una condición de menos gravedad. Yo he sabido de gente que se han infectado, pero han sido controladas muchas por médicos en sus casas, no ha sido con la gravedad que al principio era tal, ¿no? A lo mejor los que yo más o menos he sabido, pues algunos cercanos han fallecido, pero otros han logrado a tiempo parar esto. Entonces, cada día que pasa, la pandemia tiene nuevas dinámicas y tiene nuevos tratamientos, y ya Rusia, la Unión Soviética, Rusia es verdad, anunció hoy ya la vacuna, van a empezar a aplicarla. Entonces no sabemos qué vaya a pasar si en México de repente el presidente decide hacer un convenio con Rusia y empiezan a aplicar la vacuna y se frena un poco la pandemia y se puede llegar a la votación. Lo importante es que haya orden constitucional, que pueda convivir la pandemia con el orden constitucional, y que se pueda buscar la forma de que haya elecciones para que haya normalidad política y social. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos, amigos, seguimos en Entre Líneas
y seguimos hablando de esta situación de las elecciones. Mientras tanto, el Instituto Estatal Electoral está caminando ya por rieles paralelos. El día de ayer se aprobó finalmente las candidaturas independientes, son en total 38. Los aspirantes que lograron el 3% de la aprobación de la simpatía del padrón electoral de cada municipio. Llama la atención que creo que es en Santiago donde son 2 o 3 contendientes, pero bueno, eran 50 y tantos en un principio, Augusto, y ahora se bajaron a 38, muchos ya no decidieron competir, o no, Sí. o no cubrieron toda la... Pues hubo 3 desistimientos expresos, hubo otros que se quedaron muy lejos en el número de respaldos ciudadanos, y uno que está todavía en litigio porque solicitaba la ampliación de un plazo considerando la suspensión con la pandemia. Sin embargo, bueno, inclusive fue un día después de que se suspendió el proceso y 2 o 3 días después de que había concluido el plazo. Pero bueno, está todavía en el tribunal, pero está buscando todavía la posibilidad de ampliación de plazo. Yo creo que sí, la candidatura independiente es un elemento que es importante, la oxigenación que le da, al menos a nivel teórico, respecto del sistema político electoral mexicano. Precisamente estamos por aprobar un acuerdo de tope de gastos sobre financiamiento privado, porque, por ejemplo, hay una restricción normativa local que establece que como no se puede garantizar el financiamiento público a independientes, solamente hay una bolsa que impacta económicamente de manera muy baja, y lo demás es financiamiento privado, pero la normativa electoral en Hidalgo le faculta hasta un 10% del tope de gastos de campaña. Esto lo deja en condiciones de ausencia de competitividad, aún en el supuesto de que garantizara un financiamiento privado. Entonces, este tope de la normativa local lo rompimos en el año 2016 y lo estaremos también modificando en este 2020, por lo menos para garantizar que normativamente puedan echar mano de recursos privados para el desarrollo de sus procesos electorales. Pero aquí, como siempre, existe el riesgo de que muchos candidatos puedan tener financiamiento por arriba de lo que permite la ley, torcer, inclusive esconder alguno de estos gastos, como tú bien sabes, Gerardo, y sobre todo en lo que es plataformas digitales o en redes sociales. Los gastos, muchos de ellos se esconden, ¿no es así, Gerardo? Sí, sí, sí. Bueno, es una práctica de todos los partidos, ¿eh? Aquí no hay diablos ni santos, es una práctica que algún espacio de la propia legislación se utiliza, como hoy las redes, por ejemplo. Las redes sociales han permitido, cuando la ley electoral establece que no debe haber promoción política, a veces en redes se oculta un poco el mensaje, queda como mensaje no del oferente, sino de un ciudadano en uso de su derecho, y siguen promoviendo a algún candidato sutilmente o del proceso, dar a conocer los resultados, en fin. Algunos vacíos legales que se tiene son aprovechados por quienes quieran tener, pero bueno, creo yo que el Instituto Nacional Electoral y el estatal han hecho un esfuerzo importante para la fiscalización, y creo yo que pues van a tener que tener un cuidado especial en este proceso, porque todos los ojos del país entero están sobre el INE y sobre los institutos estatales electorales en fiscalización de recursos de los candidatos. Y qué bueno que tocaste ese tema, porque serán las elecciones de Hidalgo un parteaguas en esta época de la pandemia para el país, Augusto. Sí, sí, sin duda, seremos un referente, Coahuila e Hidalgo, de las condiciones que se generen para el desarrollo de procesos de vinculantes, procesos constitucionales, y pues esto generará nuevas experiencias, pero también esto nos convoca a participar de un reto mayor en el desarrollo de este proceso comicial. Pero sin duda el referente será obligado para el siguiente proceso electoral, que empieza ya de la mano junto con el proceso en marcha, porque a nivel federal en septiembre se inicia el proceso electoral federal y en el caso local en el mes de diciembre.
Entonces son procesos que se van a ir empalmando entre la última etapa del posterior a la jornada electoral del caso de Hidalgo, incluso previo a la toma de protesta de las autoridades municipales que se tiene prevista como entrega-recepción. Entonces, sin duda, esto va a ser un precedente también para las elecciones en México. Si las cosas van como en este momento o hasta este momento están, el 15 de diciembre será el cambio de los presidentes municipales. Sin embargo, todavía esta fecha no está bien definida, ¿es así, Augusto? No, el Instituto Nacional Electoral, en uso de las facultades que prevé la normativa constitucional federal respecto a la facultad de atracción, determinó como fecha de toma de protesta el 15 de diciembre, de manera que esa es una fecha que ya está definida en el acuerdo de reanudación de proceso y que en todo caso el Congreso del Estado de Hidalgo, en alcance a lo definido, a la ruta definida, justificada por los plazos en este caso de entre la jornada electoral y la cadena impugnativa que pudiera generar, incluyendo los plazos precisamente de la fiscalización que tiene que desahogarse, es que se otorgó este plazo, pero es un plazo ya definido. Lo que sí está en todo caso es en discusión sobre la vigencia de este acuerdo de reanudación, que implicaría también la toma de protesta por los dos recursos de apelación que interpusieron el partido político con registro nacional Morena y el Partido Acción Nacional, por cuanto hace a la preocupación que expresan en el caso de Coahuila, pero está en sala superior, pero en tanto no haya una resolución en contrario, en materia electoral no hay suspensión de plazos ni suspensión de los actos impugnados, de manera que todos seguimos trabajando de manera ordinaria hasta que la autoridad no determinara alguna situación en contrario. Bueno, y también por parte del Congreso deberá hacer muchas modificaciones a la legislación, no solamente electoral, sino estatal, donde tendrá que meterle velocidad. Por lo pronto ya tienen encima el nombramiento de los futuros de los consejos. Es un problema. Que la verdad estamos hoy a día 11 y toman posesión el día 5 de septiembre. Estamos hablando ya de menos de 20 días, 25 días cuando mucho. Y entonces, que se ve muy difícil. Si nos permites, vamos de una vez a una pausa, Gerardo, y regresamos contigo para justamente ver este tema, que creo que en el caso específico del Congreso, no sé si esté dormido, ¿no? No sé si esté trabajando de forma pues secreta, pero a mí la verdad se me hace muy raro que al día de hoy, aunque el presidente de la Comisión de Gobernación, José Luis Espinosa, dice que pronto darán resultados y que el día 20 ya tendrán las listas, pues se me hace que todo esto va a ser de dedazo y eso va a generar muchos conflictos posteriores. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Regresamos a Entre Líneas y estábamos hablando justamente de la integración de los consejos. Ofrece el diputado priista José Luis Espinosa entregar las listas ya el 20 de agosto, o sea, dentro de 9 días, pero por lo que se ve, está difícil, ¿no, Gerardo? Yo lo veo complicado porque es sí pues una complicación severa, porque mira, lo tratamos en el programa pasado, nombrar un consejo de administración municipal requiere de gente, cuando menos los operativos, con gente con cierta experiencia en las cuentas públicas, en la administración, en la política. No pueden improvisar tan fácilmente porque hay implicaciones y responsabilidades legales severas por la normativa cotidiana. Mira, por ejemplo, te voy a dar un caso. El presidente del Colegio de Notarios supe que presentó una
al Congreso un punto de acuerdo, pidió que hubiera un punto de acuerdo para que los notarios sirvieran como asesores en materia hacendaria municipal a los consejos. Esa figura jurídica como tal pues es violatoria de la Constitución porque no puede haber, o sea, los consejos de administración municipal son los entes normativos sustitutos del ayuntamiento con todas sus obligaciones y facultades. Entonces, no puede haber autoridades intermedias ni personas nombradas por el Congreso que limiten la acción de los integrantes de los consejos. Sin embargo, pueden ser muy útiles en el caso de ser asesores en materia de los bienes de dominio público y privado del ayuntamiento, como peritos jurídicos, pueden servir como asesores para eso. Bueno, esa es la inquietud que hay de un sector importante que es el notariado. El licenciado Sepúlveda giró una carta al Congreso, al dirigente de los notarios explicándoles esto, diciéndole que se violaba la Constitución y que en todo caso pues, sería un asunto interno a tratar. Pero debo decirles que eso obedece a la preocupación que hay en algunos sectores porque puedan operar estos consejos. Yo no sé si el gobierno del Estado tenga... la Autoridad Superior del Estado es el órgano legal que va a acompañar a los presidentes salientes y a los consejos entrantes en entrega-recepción de la administración y en la operación inmediata. Sin embargo, van a requerir los consejos asesoría jurídica, contable, administrativa y hasta política en algunos casos, para poder operar, porque si no puede provocar una parálisis económica y administrativa sin precedentes de 3-4 meses en medio de un proceso electoral. Por ejemplo, en materia electoral, si no tiene muy claras las facultades de los integrantes del consejo y participan en algún evento o una opinión, pueden cometer un delito electoral muy fácil. Entonces hay que cuidarlos para que no cometan ese tipo de ilícitos o el manejo de la cuenta pública o modificar, por ejemplo, si había presupuestado una calle, se estaba construyendo, llega el consejo y decide que no, que la calle no era importante, que era importante el drenaje, pues es un ilícito. Se puede acusar de peculado a los integrantes del consejo. Entonces, yo estoy preocupado porque veo al Congreso, debe estar trabajando el Congreso, pero como no hay información hacia afuera de qué está pasando, no sabemos cuáles son los perfiles que están buscando o siguiendo. Ojalá sean consensados, ¿no? Para que sean equilibrados, pero van a tener que operar política económica y en todos los ámbitos 3-4 meses y no les va a alcanzar para aprender, entonces va a ser muy complicado. A mí me preocupa mucho eso. El asunto de la elección tiene su dimensión, su operación, está muy bien aceitado. Y su complejidad también. Su complejidad. Ahora, también el Consejo, ahí está el abogado, va a tener que realizar acciones donde las autoridades municipales tendrán que ser coadyuvantes también de los organismos electorales en algunas acciones, de la seguridad pública, la paz y la tranquilidad, todo esto. Entonces necesitan tener mucha certeza, pero eso no se va a arreglar con una capacitación de 3 horas antes de que tomen posesión. Tienen que tener toda una dinámica de seguimiento para que no vayan a cometer un ilícito y sea peor el caldo que las albóndigas, ¿no? Y Augusto, en este sentido, ¿tendrán que formar los consejos municipales también integrantes de las etnias, de los indígenas? Sí, yo estoy convencido de que deben de respetar criterios de paridad en su integración completa y también criterios de etnicidad conforme a porcentajes de población. Y esto considerando que la designación que se haga de las y los concejales es al amparo de un derecho político, que hay que distinguir el derecho político electoral del derecho político en sí mismo, pero es un derecho político reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos y ojo, porque la designación o el ejercicio para la designación de un derecho político en la modalidad de acceso al cargo está amparado por 2 principios reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en al menos 3 casos, entre ellos el caso Castañeda-Gutman contra el Estado mexicano, que tiene que ver con la definición de criterios de razonabilidad
y de objetividad. No sé con qué parámetros de razonabilidad y de objetividad el Congreso del Estado sea capaz de procesar al margen del acuerdo político para el tránsito de estas designaciones. Entonces, y yo ahí sin duda será un gran reto para la autoridad que designa, pero también garantizar los derechos que ya están establecidos, porque no debemos olvidar que el Consejo Municipal es la autoridad de gobierno y es una autoridad por naturaleza representativa. La reforma constitucional, artículo 115 en su fracción primera de 6 de junio del 2019, estableció la incorporación del criterio de paridad total en la integración del ayuntamiento, es decir, en la conformación. El electo. No así el Consejo Municipal. Bueno, es que hay un par de precedentes resueltos por la Corte, en la acción de inconstitucional 67-2010, donde estableció en un caso en Quintana Roo, donde la Corte expresamente se pronunció de que los consejos municipales son análogos al ayuntamiento. ¿Pero ya hay jurisprudencia? Sí, sí. 67-2010 de la Suprema Corte de Acción y Constitucionalidad. Entonces, eso que está diciendo el abogado es muy importante porque puede frenar de tajo lo que están haciendo y el parteaguas a lo que viene, Juan Carlos. Sí, porque además yo creo que ni enterados están. No están enterados. Cualquier aspirante que eventualmente se pueden conformar de que no se acataron principios de objetividad y razonabilidad, es materia de impugnación. Entonces, es un criterio. Perdón, no se podrían quedar los municipios sin autoridad. Vamos a otra pausa y regresamos con este tema, por favor. Abogado de los derechos humanos, el abogado Augusto de los derechos humanos y de los derechos políticos electorales, es una beta extraordinaria que quienes van a meter impugnaciones van a querer ejercer. Lo que él dijo, por ejemplo, pues es un argumento absolutamente con posibilidades de proceder favorablemente en caso que alguien impugne la integración de estos consejos, porque, como él dice certeramente, hoy en día esos principios y esas jurisprudencias pues son letra vigente, norma vigente para lo que estamos llevando a cabo. Entonces, con lo que acaba de decir aquí don Augusto, va a reaccionar el Congreso, va a tener que reaccionar el Congreso si no quieren verse envueltos en toda una serie de recursos ante la Corte, ¿no? Pero además, eso incluiría también, Augusto, el asunto de género y al mismo tiempo el asunto de lo que es hombre y mujer. Bueno, ahora sí vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos, amigos de Entre Líneas. A ver, Augusto, entonces, la paridad también tiene que estar presente en la integración de los consejos. Sí, al amparo de un derecho político, el derecho de integración paritaria, porque la reforma de junio de 2019, la paridad total constitucional, impactó a todos los poderes públicos del Estado mexicano, a todos. De manera que un consejo municipal, que inclusive es de naturaleza representativa, aunque en esta hipótesis extraordinaria de falta absoluta no es una elección popular, pero sí es un método de designación indirecta a cargo de un poder que fue electo popularmente. Entonces es una facultad constitucional en una vía democrática indirecta que está generando una forma de representatividad en ese órgano de gobierno. Y yo aquí pondría en una discusión, porque creo que se les ha pretendido exigir demasiado a quienes vayan a desahogar este cargo. Sin duda tienen una responsabilidad enorme frente a lo que se viene. Sin embargo, algo que está en las estadísticas, en el Tribunal Fiscal Administrativo de Hidalgo, si tú revisas las estadísticas, 8 de cada 10 asuntos que se someten a consideración del tribunal son fallados en contra de la autoridad emisora del acto. Entonces, en el ámbito federal es lo mismo, ¿eh? Y en el federal es lo mismo. Y a nivel local, dicho en informes de presidentes del Tribunal Fiscal Administrativo. Entonces, la eficacia en el desempeño de la función de los órganos municipales
no ha sido por mucho favorable, digamos, a lo largo del tiempo. Y esto no escapa de quienes han estado en los ayuntamientos incluso por más de 4 años o en los periodos que ahora tendremos. Entonces, yo no es que pretenda relajar la medida respecto de la exigencia que debamos tener con quienes van a tener un cargo en un órgano máximo de gobierno, como es el municipio. Sin embargo, poner en perspectiva el desarrollo, pues nada óptimo que se ha generado, digamos, en una línea general de actuación de las autoridades municipales en nuestro estado. Entonces, creo que esto nos lleva a una reflexión, sí, de la necesidad de acompañamiento de colegios de profesionistas, de otro tipo de instancias, la electoral, la de fiscalización, que permita una mejor construcción de ciudadanía para quienes aspiran a los cargos de representación popular en la generalidad de los procesos, no solo en sino en la generalidad. Para ponerlo en blanco y negro, de 84 municipios, por principio, 42 deben ser para mujeres, 42 para hombres, de los consejos municipales. ¿Es correcto esto? Sí. Ok. Luego, de los 84 municipios, el 30% deben ser presididos los consejos municipales por gente que tenga algún antecedente indígena. ¿Es correcto? Sí, tendría que garantizar el criterio. Okay. Es que, Juan Carlos, es que es un criterio, o sea, eso tendría que ser mediante una resolución. Eso tiene que tomarlo en cuenta, pero sería para efecto de que hubiera una impugnación, se vendrían abajo algunos consejos. El Congreso del Estado no lo tiene previsto porque no lo ve en sus legislaciones. No, pero lo tiene que advertir. Lo tiene que advertir, claro. Ahora tiene que saber esta fórmula. Y ahí la problemática, que tiene que escoger, y luego todavía de la integración, si son 8, 4 y 4. Y luego jóvenes, también este principio de paridad. ¿Es así, Augusto? Sí, porque atendiendo a principios de derechos humanos de progresividad, no habría razón para que la integración de un órgano de gobierno que es por naturaleza representativa esté integrado por esa pluralidad social, porque inclusive el Estado mexicano, antes que ser democrático, no nos olvidemos que es representativo. En la Constitución, el artículo 40 establece que somos una república representativa, antes que democrática, laica y federal. Entonces, la representatividad es un principio constitucional que debe ser un faro que guíe, que nutra a todas las determinaciones que se tomen para los accesos a los cargos públicos y a los de elección popular también. Entonces, esto va a complicar todo. Porque el problema es que no va acompañada la paridad de la capacidad o de la operación política ya operativa. Debe ser porque es un derecho humano que les asiste, y comparto con el abogado, con el licenciado Augusto. Pero a la hora de operar la realidad, a la hora de aterrizar la realidad, va a ser todavía más complicado, porque no solamente necesitas designar la mitad de mujeres y jóvenes y lo que sea, sino que tengan cierta capacitación, cierto manejo para poder operar realmente, porque es muy fácil caer responsabilidad penal y administrativa en el ejercicio de la función cotidiana de la administración municipal. Es muy fácil. Entonces, deben tener cuidado. Ojalá el Congreso y el gobierno del Estado generen las condiciones para tener algunos órganos de consulta, de asesoría, que les permitan a ellos tener la certeza de no caer en actos que, sobre todo, mira, en asuntos electorales es muy fácil que puedan resbalar y cometer un delito electoral. Bueno, vamos a ver seguramente con el registro de candidatos que se va a dar a partir del jueves. Y la pasión que levante. Vamos a ver cómo los partidos van a tener problemas para esta integración, estas fórmulas de representatividad. Y si ellos, que tuvieron más de, 4 o 5 meses para poderlas integrar, van a caer en algunos casos, porque muy seguramente va a ocurrir, van a caer en que no exista esta paridad, en que no existan estos derechos indígenas, pues muy seguramente con los consejos municipales va a ocurrir lo mismo, porque además el tiempo es muy corto. De aquí a que se decidió la elección,
a la designación de los consejos, la verdad es que fue un tiempo muy corto. Sin embargo, el Congreso no estaba trabajando. No sé tú cómo lo veas, Augusto. Una complejidad. Sí, sí, sin duda. Y bueno, estamos hablando de los criterios constitucionales para garantizar. Sin embargo, en uso de las facultades constitucionales y configurativas legislativas locales, aquí el reglamento del Poder Legislativo, ni siquiera en la ley reglamentaria, sino en el reglamento de la ley orgánica del Poder Legislativo, se establece que será una comisión la encargada de presentar la propuesta. Entonces, en la construcción de la propuesta, deberá de haber garantizado los criterios de paridad, etnicidad y aquellos mecanismos que garanticen los parámetros de objetividad y razonabilidad previstos por la Corte Interamericana. Si no se cumple, el riesgo es latente de no solo de una impugnación, porque digo, existe el constitucional derecho al pataleo, ¿no? A inconformarse y llevar a tribunales lo que quieras. El asunto es la posibilidad real de que pueda actualizarse una hipótesis que invalide un acto, y un acto de naturaleza legislativa, como pudiera ser una designación, pues es de la mayor relevancia. Recordemos el caso de la reforma electoral en Hidalgo, se subestimó, es decir, se privilegió el acuerdo político y no se consensó con los actores naturales, receptores de la norma, que era la población indígena, y tuvo por resultado que interviniera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también un partido político local, y se vino abajo, se declaró con invalidez constitucional una reforma local. Eso es inédito en el país. O sea, unos cuantos ciudadanos indígenas medianamente organizados llevan el asunto, promueven y se van a la Corte, no directamente, sino a través de la CNDH, pero se privilegia el consenso político y se desatienden los procesos normativos y hay algunas consecuencias. Entonces, sin duda será una medida ejemplar la que podamos observar en esta designación. Y le mete ruido. Vamos a la última pausa, por favor, Gerardo, y regresamos contigo, por favor, porque la guillotina del corte. Regresamos. Bueno, ya vamos al último tramo, que me parece muy interesante este tema relacionado con las probables impugnaciones por parte de los indígenas cuando se formen los consejos municipales, pero sobre todo, ¿qué va a ocurrir si la Corte, los tribunales federales le dan la razón? Y entonces, ¿qué va a ocurrir con los consejos municipales, Gerardo? ¿Va a haber una parálisis? El problema es que va a acabar salpicando el proceso electoral, porque cuando se empiezan a dirimir derechos de carácter político y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le va a meter toda una dinámica diferente a los procesos electorales y a los recursos que se va a interponer contra los resultados electorales mismos. Sí, es un camino que va a haber resoluciones, va a haber criterios a medio proceso electoral y del resultado del Consejo que le va a meter dinámica y presión al proceso mismo. Entonces, aquí lo importante es que el Consejo, como estamos viendo, está en ruta, bien aceitado, haciendo lo suyo y así debe seguir. Y la parte de acá, pues con esta orientación, pues, ojalá cuiden la integración para que pueda no ser impugnados y puedan operar la administración, porque aquí estamos jugando el progreso económico. De por sí la pandemia ha mantenido a la gente sin trabajo y frenan a los 4 meses. Es terrible. El desarrollo de la obra pública, la creación de la obra pública, la continuación, los derechos políticos de los ciudadanos que van a participar en los procesos. Pero hay muchas cosas en juego que ojalá haya la sensibilidad para que puedan operar y no paralizar, porque el temor mismo o la dinámica puede hacer que se empiecen a paralizar, decidan no cobrar traslado de dominio, no cobrar avalúos catastrales, o en fin. Y la otra, mira, Juan Carlos, hay una dinámica de los presidentes municipales
hay una tentación cada 3, 4 años de meter a la nómina del sindicato municipal 200 gentes, los 200 gentes preferidas de su gobierno, meterlos como sindicalizados. Y entonces van haciendo, engrosando los sindicatos, a ellos les conviene, pues, porque aumentan cuotas y más liderazgo, pero le deja una carga terrible a los presidentes entrantes, en este caso a los consejos. Entonces, debe ser cuidadoso el gobierno de decir a los presidentes municipales, cuidado con esas prácticas que le vayan a generar torpeza en la operación a los consejos que van a entrar, porque no dudo que ya alguien esté sobándose las manos para dejar ahí a 200, 300 gentes. Oye, Augusto, el asunto de que el diputado José Luis Espinosa dice que el día 20 anunciarán la integración de los consejos. Hipotéticamente, y alguien se conforma, vamos a suponer, el día 21, el día 22, mete el recurso de inconformidad, transita en los juzgados o transita en el área electoral jurídica, y va a llegar el día 5 de septiembre, el relevo forzoso, ¿no? Puede haber espérense tantito, vamos a que sigan las autoridades actuales y mientras resolvemos esto. ¿Podría darse el caso de un vacío de poder en algunos municipios por este tipo de combinación? Pues yo diría que es remoto en términos del proceso que se sigue en la atención y resolución. Como no existen medidas de suspensión cuando se atacan este tipo de derechos, pues no, digamos, una suspensión sí podría en un momento dado poner en riesgo el vacío de poder o generar ahí vacíos de poder que serían también indeseables, como pudiera ser en un recurso, digamos, ordinario de amparo, como una suspensión de un acto. Acá lo que no existe en la vigencia de estos derechos es claridad en la ruta impugnativa. Existe un precedente en el que un partido político, frente a la designación de concejales municipales, promovió una acción de inconstitucionalidad intentando llevar a la Corte. Sin embargo, la Corte definió que no era un derecho político electoral, pero hay que referenciar que por tradición el derecho político propiamente se ha asimilado al derecho político electoral. Entonces dice, no es un derecho político electoral, luego entonces no es facultad de un partido político impugnar, pero no se resolvió de fondo el asunto. Lo que estaría todavía por verificar es el que algún ciudadano que estime tener un derecho o un mejor derecho que pueda impugnar en diferentes rutas, o bien en la tutela de derechos políticos de manera efectiva, o inclusive en la ruta de un amparo sobre un acto legislativo. Y este tema de los actos legislativos y los actos electorales es una discusión que no se ha resuelto. Es un tema que en la sala superior sigue cobrando una discusión importante. El caso sobre este punto más relevante que tenemos es uno de la semana pasada, donde la sala superior ya definió para establecer criterios de violencia política por razón de género, que no era competente cuando se emitían actividades de violencia política de género dentro de los congresos, al considerar que era actividad legislativa y la autoridad electoral le hace Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no era competente para conocer actos de naturaleza legislativa. Entonces la discusión está muy fresca, si estos temas son actos legislativos puros o actos de naturaleza político-electoral. Entonces, lo que sí es, no hay claridad en la ruta, pero sí hay un derecho que no estaría plenamente garantizado y sería materia de impugnación. Y ese fue el reproche que le hizo la Corte Interamericana del Estado Mexicano en el caso Castañeda Gutmann, precisamente no tener una vía expresa para atender algunos casos de vigencia de derechos políticos propiamente. Entonces, el tema es también muy novedoso a nivel nacional, sin embargo, la violación a mí me parece que está expresa. Lo que no hay definición es en la ruta a seguir sobre los medios de impugnación. Gerardo, nos queda un minuto. Pues mira, yo aspiro a que los diputados, con toda responsabilidad, por encima de criterios partidistas, estén resolviendo la integración de los consejos, esta orientación que hoy les han dado. Seguramente la saben, pero que ya está en la palestra pública. Ojalá la tomen en cuenta para evitar
con problemas posteriores, y no deseo más que el Consejo Estatal Electoral pueda desarrollar las elecciones para que tengamos un gobierno constitucional. El Consejo de Administración tenga un plazo limitado de 3 meses, 4 meses, y que podamos seguir la normalidad política y jurídica. En caso de impugnaciones, pues a lo mejor hasta salen antes los consejos de que resuelvan los tribunales, pero el efecto político y jurídico pues va a dejar un antecedente, una trascendencia en el futuro importante. Entonces es importante atender lo que dice el licenciado Augusto para que el Estado tenga normalidad jurídica y política. Augusto, nos queda medio minuto. Pues sin duda todo un reto el que se tiene enfrente para las autoridades y pues lo que toca es hacernos cargo de los tramos de responsabilidad como entidades pues garantes de dar vigencia a los derechos políticos electorales de la ciudadanía en general y garantizar gobernabilidad democrática, que es uno de nuestros principios que debe orientar toda nuestra actuación. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias a Augusto Hernández, abogado, consejero estatal electoral, aquí en Hidalgo. Gracias, buenas noches, Augusto. Gracias, Gerardo Rodríguez. Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad. Saludos. Gracias a mis compañeros. Allá en Pachuca estuvo Jorge Martínez en los controles de la NQ, aquí en Tulancingo Francisco Paredes y Brian Carranza y Sánchez García desde Periódico Ruta, transmitiendo para Internet. Gracias, Espíritu Carlos Ortiz. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright.